Hola, bueno, la clase número 2. Bueno, desde el siglo XVII, estos tips históricos a mí me gusta colocarlos. Desde el siglo XVII eh, se vienen haciendo los primeros intentos para medir la probabilidad. Pero en 1812, esto está en el libro también, en 1812, ponerlo por curiosidad, Laplace define la probabilidad clásica. La probabilidad clásica. Clásica. La probabilidad clásica nos dice lo siguiente. La probabilidad clásica nos dice que el cociente entre el número de casos favorables la probabilidad clásica nos dice que el cociente entre el número de casos favorables y el número total de casos la probabilidad clásica nos dice que el cociente entre el número de casos favorables y el número total de casos es igual a la probabilidad. Pero tiene una condición que muy pocos experimentos cumplen, ¿no? Y es que esto es, lo pongo en rojo, siempre y cuando todos los casos sean igualmente posibles. Por ejemplo, el caso de la moneda y del dado cumplen esto, ¿no? Pero la mayor parte de las cosas que necesitamos en la vida práctica, en administración, economía o ingeniería, no cumplen esto, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice la probabilidad clásica, ¿no? Que son igualmente posibles. Y entonces la probabilidad puede ser número, o sea, de casos favorables partido por número de casos totales. Esto solamente es posible, esta fórmula solamente es posible usarla si todos los casos son igualmente posibles. Bueno, cambio de hoja, de página. Propiedades. Bueno, hay una de las propiedades de la probabilidad que nos dice que la propiedad de un suceso tiene que ser mayor o igual a 0. Y la probabilidad de un suceso también tiene que ser menor o igual a 1. De aquí se deduce
que la probabilidad de un suceso tiene que estar entre 0 y 1, ambos incluidos. Esto, bueno, ya lo sabemos, pero para recordarlo. Si ese suceso complementario, también sabemos que la probabilidad del suceso complementario, que lo definimos en el primer video, es 1 menos la probabilidad de los demás sucesos. Esto también lo sabemos desde antes, pero hay que recordarlo. La probabilidad clásica requiere que todos los casos sean igualmente posibles. Eso se llama, o sea, casos igualmente posibles. Casos igualmente posibles casos. Bueno, casos igualmente posibles. A eso lo llamamos principio de razón insuficiente. Ese es el principio de razón insuficiente. Es decir, la equiprobabilidad, todas las probabilidades iguales. Equiprobabilidad, todas las probabilidades de todos los sucesos iguales. Y esto solo se da en situaciones ideales. Solo lo vemos en situaciones ideales, solo en situaciones ideales. Esto de ideales viene de Platón, aunque no lo crean, de la teoría de las ideas. Bueno, la probabilidad clásica supone entonces que el número de casos totales es finito además. La probabilidad clásica supone más cosas, ¿no?, que las que ya vimos. Supone también que el número de casos totales, posibles, por supuesto, lo imposible no entra en esto. El número de casos totales posibles debe ser finito, es decir, se tienen que poder contar. No puede ser infinito, finito. Otro requisito de la probabilidad clásica. Entonces la probabilidad clásica pide que las probabilidades sean todas iguales, pide que el número de casos sea finito. Es decir, todo muy ideal. Todo muy ideal y que se cumplen en muy pocos casos de la vida real. Bueno, vamos a seguir. Luego tenemos la probabilidad frecuentista. Probabilidad frecuentista. Debo decir nuevamente, Spain is different, frecuentista. Como Spain is different, esto solamente se usa en España. En Estados Unidos, Inglaterra, América Latina, Francia, uno no habla de probabilidad frecuentista, sino estadística. Pero bueno, ¿probabilidad frecuentista o estadística?
como el libro habla todo el tiempo de probabilidad frecuentista, pues tenemos que aprendernos este término, ¿no? O estadística. Esta no es la probabilidad clásica, ¿no? Esto lo desarrolló un matemático que al mismo tiempo es un economista muy reputado de la Escuela de Viena, que también hizo grandes aportes a la teoría de juegos, a la investigación de operaciones. Dentro de la investigación de operaciones, von Mises hizo muchos aportes a lo que es optimización, ¿no? Bueno, von Mises es el que desarrolló la probabilidad frecuentista o estadística. Von Mises, economista de la Escuela de Viena, y lo hizo en el año 1919. Von Mises es un autor obligado para los economistas, y bueno. Entonces, él define este tipo de probabilidad, por decirlo así, en 1919, pero el fundamento no se obtiene. El fundamento no se obtiene sino hasta a mediados del siglo XIX. Perdón, el fundamento viene de mediados del siglo XIX. Von Mises lo formaliza en el siglo XX, principios del siglo XX, en 1919. Esta teoría se basa en dos pilares. Esta teoría tiene dos pilares. Se basa en dos pilares. El primer pilar de esta teoría es que la estabilidad de las frecuencias relativas, o sea, la estabilidad de las frecuencias relativas o regularidad estadística. En los ejemplos se va a ver esto mucho mejor. La estabilidad de las frecuencias relativas. O regularidad estadística. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, es necesario que haya una estabilidad de la frecuencia relativa. Vamos a tomar un caso que es muy común, que es el caso del pronóstico del tiempo, ¿no? Hoy es día, no sé, 18 de febrero, ¿no? De 2022. Es invierno. Y estamos en Madrid. Bueno, yo estoy en Madrid. Bueno, se lleva, por supuesto, un registro estadístico, lo lleva el INE, de las diferentes temperaturas durante en todos los 18 de febrero de 2022, desde no sé qué año. No sé en qué año empezaron a llevar este registro en España. Bueno, tenemos un registro de la temperatura de todos aquellos días 18 de febrero, en los últimos 50 años, digamos, por decir algo. Y a una hora determinada, digamos, al mediodía. Entonces, se observan estos 50 datos y tiene que haber una cierta regularidad estadística para poder aplicar la probabilidad. Es decir, esas temperaturas deben ser aproximadamente iguales. Luego sabemos que el cambio climático lo ha cambiado todo. Bueno, eso ya son estadísticas más avanzadas, pero la estabilidad se refiere a eso, ¿no? Para poder predecir, porque la probabilidad lo que hace es predecir cosas, para poder predecir la temperatura del 18 de febrero de 2022, tenemos que tener datos de todos los antiguos 18 de febrero, y esos datos deben tener cierta estabilidad o regularidad, y si por ejemplo la temperatura está aumentando o disminuyendo, el aumento o la disminución también debe ser regular, en el mismo porcentaje, digamos. A eso se refiere
la estabilidad de las frecuencias relativas o regularidad estadística. Si eso no existe en el fenómeno que estamos estudiando, pues no podemos aplicar este modelo. Y en segundo lugar, la aceptación de la objetividad de la probabilidad. Esto es como aceptar algo que no comprendemos. Esto no es matemáticas, los matemáticos se molestan mucho cuando uno dice que la probabilidad y la estadística son matemáticas. Ya va. La aceptación de la objetividad de la probabilidad. Entonces, la probabilidad y la estadística no forman parte de las matemáticas, aunque en bachillerato estén incluidas allí. Y también, bueno, pero los matemáticos se molestan mucho. Las matemáticas exigen exactitud, pero exactitud plena, absoluta. Ni siquiera la física, salvo la física teórica, tiene semejante exactitud. Entonces, la probabilidad y las estadísticas de exactas no tienen nada, no pertenecen al ámbito de las matemáticas, pero tienen que ver con ellas, porque utilizan a las matemáticas, las utilizan. Entonces, la condición número 2 para aplicar la probabilidad estadística es aceptar que la probabilidad es objetiva. O sea, que esos cálculos son objetivos y que ese modelo es objetivo. Un matemático jamás aceptaría eso, ¿no? Pero los economistas aceptamos esas cosas y por eso la economía va tan mal, ¿no? Por eso siempre se toman decisiones erradas, ¿no? Porque aceptar que la probabilidad es objetiva, bueno, hay que aceptarlo si queremos calcular cosas, si queremos predecir cosas, pero en realidad no lo es, por eso dice aceptación. Tenemos que aceptarlo igual que aceptamos que la vacuna para el COVID nos salva y no nos mata. Esto es una aceptación. No lo podemos probar, pero lo aceptamos. Entonces estos son requisitos para usar ese modelo frecuentista, ¿no? Luego, vamos a seguir. Explicando el punto 1 que hablé del tiempo, de la predicción de la temperatura. En un experimento aleatorio, a pesar del comportamiento irregular de los resultados individuales, esto es textual del libro, los resultados promedios en largas sucesiones de experimentos aleatorios muestran una sorprendente regularidad. Esto lo dijo Cramer. Sí, Cramer, el mismo que halló el modo de resolver sistemas de ecuaciones mediante matrices y determinantes. Cramer dice que a pesar, lo voy a poner resumido, que a pesar del comportamiento irregular de algunos resultados individuales, a pesar del comportamiento irregular de algunos resultados individuales, los resultados promedio en largas sucesiones de experimentos aleatorios, en largas sucesiones de experimentos aleatorios
muestran una sorprendente regularidad. Entrecomillado porque esto lo dijo Kramer. A pesar del comportamiento irregular, dice Kramer, de algunos resultados individuales, los resultados promedio en largas sucesiones de experimentos aleatorios muestran una sorprendente regularidad. Entonces, puede haber comportamiento irregular en algunos resultados, pero los resultados promedio en largas sucesiones, o sea, muchas veces repetido el experimento de experimentos aleatorios, muestran una sorprendente regularidad. Con un ejemplo se ve mejor el ejemplo del clima, ¿no? De un día del año en invierno o en verano, da igual. Supongamos que tenemos, realmente las sucesiones tienen que ser largas, no pueden ser pocos datos, pero voy a hacer el ejemplo con pocos datos, ¿no? Vamos a suponer que determinado día del año, cada año se toma la temperatura en grados centígrados. Vamos a suponer que esto es 16, que otro año fue 17, que otro año fue 15, que otro año fue 16, que otro año fue 5, que otro año fue 18, que otro año fue 19, que otro año fue 16, 15, y vamos a suponer que tenemos esa sucesión de datos históricos, ¿no? ¿Los podemos usar para este método de cálculo de probabilidad? Sí, porque estos se parecen y están dentro de la variedad lógica de una temperatura un día dado del año, ¿no? Este también se parece. Todos estos son parecidos, ¿no? Tenemos uno que no se parece, 5 grados, ¿no? Pues, dependiendo de cómo calculemos la probabilidad, lo más probable, lo que generalmente se hace, es no tomar en cuenta este dato. Entonces, este sería el comportamiento irregular de algún resultado. Hay un resultado raro. Pero ¿cuáles vamos a promediar nosotros? Vamos a promediar los que están en azul. No vamos a promediar el raro. Vamos a promediar los que están en azul. O sea, nosotros vamos a sumar el 16 más el 17 más el 15 más el 16. El 5 no lo sumamos, más el 18 más el 19 más el 16 más el 15, ¿no? Y lo vamos a dividir, bueno, entre el número de observaciones, que son 1, 2, 3, 4, esta me la salto, 5, 6, 7 y 8, entre 8, ¿no? Y esto sería para nosotros la temperatura promedio, ¿no? La temperatura promedio. No voy a calcular el número porque es un ejemplo al azar, pero lo que quiere decir Kramer es que si hay una regularidad y hay uno que otro dato que es raro, pues no se toma en cuenta. En este caso, este no lo tomamos en cuenta. Ahora, advierto que tienen que ser muchos más datos, más cantidad para que esto para que esté bien calculado. Es decir, para poder predecir cuantos más datos mejor. Bueno, sigo. El segundo pilar de la probabilidad frecuentista o estadística dice que, bueno, la aceptación de la objetividad de la probabilidad. En virtud de la objetividad de la probabilidad, o sea, si hemos aceptado que la probabilidad es objetiva, objetividad de la probabilidad.
Si hemos aceptado esto, entonces esto implica que la probabilidad en este modelo es una propiedad física de los objetos. O sea, al aceptar la objetividad estamos aceptando esto, ¿no? Al aceptar la objetividad estamos aceptando que la probabilidad es una propiedad física de los objetos. Como, por ejemplo, como la densidad, la conductividad eléctrica, etcétera, etcétera. Y por lo tanto es medible porque las propiedades físicas de los objetos son todas medibles. Si aceptamos la objetividad, aceptamos que es una propiedad física, ¿no? Si aceptamos la objetividad, si la aceptamos que es una propiedad física. Y si aceptamos esto, estamos aceptando que es medible. ¿Qué es lo que queremos hacer? Medir la probabilidad. Medible. Bueno, voy a cambiar de pizarra porque vamos a empezar con fórmulas y cosas de esas. Perdón. Bueno, frecuencia absoluta. Esto lo sabemos ya de estadística descriptiva, ¿no? Pero vamos a darlo. Frecuencia absoluta. Esto lo sabemos de estadística descriptiva, ¿no? La frecuencia absoluta de un suceso en el desarrollo de un experimento aleatorio repetido de forma independiente n veces es el número de apariciones del suceso. Frecuencia absoluta de un suceso. Este suceso ocurre al hacer un experimento aleatorio. Repetido independientemente n veces, n mayúscula. Entonces, si la frecuencia absoluta de un suceso la frecuencia absoluta de un suceso que ocurre a raíz de un experimento aleatorio repetido n veces es el número de veces que aparece ese suceso. Es el número de veces n minúscula que aparece ese suceso. Entonces, la frecuencia absoluta es n, un número. Hacemos n mayúscula veces el experimento y obtenemos n minúsculas veces el suceso en el que estamos controlando y ese es n. No creo que haya que hacer un ejemplo de esto, pero lo podemos hacer uno muy fácil, lo arrastramos por ejemplo,
se hicieron 5 exámenes. Quiero saber la frecuencia de la nota 4. Bueno, voy a poner, sí. Entonces vamos a suponer que hay 4, 5, hay alguien muy inteligente que sacó 9, hay 7, hay 4, ¿no? Entonces, si ese es el espacio muestral, 4, 5, 7, 9, el 4 no se repite, en el espacio muestral no. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Pues la frecuencia absoluta es 2. Perdón, hay que preguntar de qué. Entonces, me preguntan, ¿cuál es la frecuencia absoluta de 4? Pues, hay 2 4, pues 2. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de 9? Pues hay un solo 9, 1. ¿Okay? Bueno. Luego, frecuencia relativa. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa del suceso es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de veces que se ha repetido el experimento. La frecuencia relativa es F igual N entre N. En el caso de nuestro ejemplo, ¿cuál sería la frecuencia relativa de 4? Pues 2 veces entre 5, ¿no? Porque hay 5 resultados. O sea, 0,4. ¿Cuál sería la frecuencia de 9? La frecuencia relativa. Pues sería 1 sobre 5. Hay un solo 9 y son 5 datos. Es 0,2. Estos son muy fáciles y esto es de estadística descriptiva, ¿no? Bueno, cambio de página. Definición frecuentista o estadística. Definición frecuentista o estadística. De la probabilidad. Si n es la frecuencia absoluta del suceso S, o sea, si n es frecuencia absoluta del suceso S y n es el número total de veces que se repite el experimento, número de veces que se repite el experimento, entonces en la frecuencia estadística diríamos o decimos que el límite cuando n, número de veces, ¿no?, que realizamos el experimento, tiende a ser infinito, n sobre n es igual a la probabilidad de S. Esta es una definición importantísima, ¿no? ¿Qué nos dice esta definición? Bueno, el número de veces que se repite el experimento lo llamamos n, ¿no? Obviamente, si queremos obtener una probabilidad lo más cierta posible, o sea, si queremos que PDS sea lo más preciso posible y lo más exacto posible,
que no lo podemos hacer porque no podemos repetir un experimento infinitas veces, pero si queremos que la probabilidad de ese suceso sea lo más exacta posible, n debe tender a infinito. Y como no podemos hacerlo infinitas veces, n debe ser lo más grande posible. Lo más grande que humanamente sea posible repetir el experimento, lo más grande posible. Entonces, cuando n es lo más grande posible, este cociente de n entre n es la probabilidad del suceso. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, la probabilidad es un número ideal. Y, sin embargo, este cociente es lo que tenemos en la realidad. Este es un número real, por lo tanto, inexacto. No real de reales, real de la vida real. Voy a poner vida real. Bueno, este es un número que nos da la vida real y por lo tanto es inexacto. Pero no tenemos más remedio que usarlo para identificar la probabilidad. Cuanto más grande sea n mayúscula, más exacta será la probabilidad. Por lo tanto, aquí, donde pongo la palabra límite, está bien puesto el igual, pero aquí no. Aquí tengo que poner siempre que n, aunque no lo suelen hacer todos los profesores, yo sí lo hago, n es aproximadamente igual a la probabilidad del suceso S. Porque igual no es, aunque lo vamos a usar como si fuera igual. En los problemas se va a calcular n sobre n minúscula sobre n mayúscula y se va a igualar a la probabilidad, pero no son iguales. Pero esto es una convención que se usa para poder calcular. Bueno, vamos con las propiedades de la frecuencia. Voy a pasarlas de página. Propiedades de la frecuencia, de las frecuencias. Por si alguien se quiere saltar alguna clase, en la descripción, en el cuadro de descripción del video, pongo los puntos que en cada video se tocan. Bueno, la frecuencia relativa, una de las probabilidades es que la frecuencia relativa, n sobre n, ya dijimos, ¿no? Tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Esto ya lo sabemos de asignaturas anteriores. Esta es una de las propiedades de la frecuencia relativa. Otra propiedad, si un suceso S es la unión de un número finito de sucesos disjuntos, es decir, si S es S1 unión S2 hasta SK, ¿no? Siendo SI, o sea, todos los SI desde K igual 1 hasta K igual K, perdón, siendo S1 desde I igual 1 hasta I igual K, disjuntos, es decir, recuerdan lo que eran disjuntos, ¿no? O sea, la unión de ellos, la intersección de ellos, de 2 en 2 tiene que dar el conjunto vacío. Entonces, si esa es la unión de K sucesos, siendo todos ellos disjuntos 2 a 2,
Entonces, es decir, la unión sería U de I igual 1 hasta K de SI. Entonces, la unión, si un suceso es la unión de eso, su frecuencia absoluta, N, acuérdense que N es frecuencia absoluta, en este libro, ¿no? Entonces vamos a poner aquí arriba en rojo, por ejemplo, F, frecuencia relativa para este libro, y entonces mejor usamos la terminología de este libro. Yo uso otra, pero me voy a adaptar al libro porque hay que hacerlo. Y N es frecuencia absoluta. Por lo menos en este capítulo del libro. Bueno, entonces, si un suceso es la unión de sucesos que van de 1 a K, disjuntos 2 a 2, N, la frecuencia absoluta, es la suma de las frecuencias absolutas de cada uno de los sucesos. Es decir, N sería la suma de la frecuencia de cada suceso. N1 sobre N, más N2 sobre N, ¿no? Puntos suspensivos, más NK sobre N. Puesto en una fórmula, podemos decir que la frecuencia relativa de S es, aquí se me olvidó poner una cosilla, frecuencia relativa N sobre N, acá arriba, ¿no? Les aconsejo hacer un formulario. Sin formulario, a medida que avancen los temas, uno se vuelve loco. Fs es N sobre N, o sea, frecuencia relativa es N sobre N. Y esto es la sumatoria de... Perdón. La sumatoria desde I igual 1 hasta K. Bueno, no, aquí no me cabe. Voy a ponerlo más abajo. Dios, no, es que este bolígrafo todavía yo no lo... Bueno, vamos a ponerlo más abajo. F, frecuencia relativa de un suceso es N entre N. Y esto es la sumatoria desde I igual 1 hasta I igual K de N sub I sobre N. Sumatoria desde I igual 1 hasta I igual K de N sub I sobre N, lo cual es lo que puse arriba, N1 sobre N más NK, N sub K, ya lo estoy poniendo al mismo nivel, N sub K sobre N igual, que es lo mismo que decir, frecuencia relativa del suceso 1 más suceso 2, etcétera, hasta llegar al suceso K. Y esto es otra de las propiedades de la frecuencia en la teoría frecuentista o estadística. Esa es otra propiedad de las frecuencias. En la teoría frecuentista, el concepto de colectivo y fenómeno de masa son conceptos, es lo mismo decir colectivo o fenómeno de masa. Es clave junto a la frecuencia relativa, pues para von Mises primero es el colectivo y después la probabilidad. Bueno, esto ya entra en la filosofía económica, ¿no? Porque von Mises es un filósofo que se dedica a la economía, hace filosofía económica, ¿no? Eso está en el libro, lo que estoy leyendo. En la teoría frecuentista, el concepto de colectivo, visto como fenómeno de masa,
es clave al de frecuencia relativa, pues para von Mises, primero es el colectivo y después la probabilidad, porque von Mises, aunque era matemático, tenía un doctorado en economía, y para los economistas, primero es el colectivo y después la probabilidad. Pero no hace falta entender esa frase para aprobar esta asignatura, así que la dejamos así. O bueno, aquí en los apuntes la expliqué, vamos a explicarla. Otra página. ¿Qué es el colectivo del que habla von Mises? Muy interesante von Mises, por cierto, leerlo. El colectivo, yo soy ingeniero, no soy economista, pero he tenido que leer muchas cosas de economía por trabajo. El colectivo es una sucesión infinita de observaciones. Para von Mises y para la teoría de la probabilidad. No estamos hablando aquí del colectivo gay o del colectivo de las feministas o del colectivo de los que tienen hepatitis. No, estamos hablando en probabilidades. El colectivo es una sucesión infinita de observaciones. El colectivo es una sucesión infinita de observaciones. Y en él deben darse las siguientes condiciones o principios. Tiene principios o condiciones. Uno, en la secuencia de observaciones, por ejemplo, la temperatura, cuando vemos la secuencia de observaciones, en la secuencia de observaciones existe el límite, y eso lo acabamos de poner, el límite de la frecuencia relativa, n minúscula partido por n mayúscula, que es igual a la probabilidad cuando n mayúscula tiende a infinito. Bueno, en la secuencia de observaciones existe el límite, ya lo pusimos, de las frecuencias relativas. Es el único límite que hemos puesto, así que ahí está. En la secuencia de observaciones existe el límite de las frecuencias relativas. A esto se le llama principio de existencia del límite. Dos. Considerada aleatoriamente cualquier subsecuencia dentro del colectivo, entonces, lo voy a poner abreviado, cualquier subsecuencia del colectivo considerada cualquier subsecuencia del colectivo, existe en ella el límite de la frecuencia relativa. Existe, lo voy a poner también en lenguaje algebraico, esto quiere decir existe el límite de la frecuencia relativa, que la llamamos f, ¿no? Y este es igual al obtenido en todo el colectivo. Entonces, existe el límite de la frecuencia relativa y este es igual al obtenido en todo el colectivo.
En los ejercicios se ve mejor, se entiende mejor. Y este es el principio de aleatoriedad o de la imposibilidad de los sistemas de juego. Este es el principio. Ya dije que von Mises fue un teórico de la teoría de juegos. Principio de aleatoriedad. O principio de la imposibilidad de los sistemas de juego. Principio de aleatoriedad o de la imposibilidad de los sistemas de juego. Hay una película que seguro han visto con el protagonista es Russell Crowe y es la del matemático que se vuelve loco y cree que es un espía o algo así, ¿no? Bueno, ese matemático en esa película está especializado en sistemas de juego. Bueno, en la película está especializado en sistemas de juego. Todo esto se lo debemos a von Mises. Y pongo aquí von Mises porque estudiamos economía, ¿no? Y von Mises es un gran matemático, un gran economista y un gran filósofo económico. Y uno de los pioneros de la teoría de juegos. Teoría de juegos. La teoría de juegos es una... La teoría de juegos es al mismo tiempo un área de la matemática y un área de las probabilidades. Pertenece a la investigación de operaciones. Y hay un tema que hemos visto en el grado de economía de investigación de operaciones, que es la optimización. La optimización pertenece a ese ámbito llamado investigación de operaciones. Le debemos mucho a von Mises. Bueno, paso de página. De uno, del principio de la existencia del límite, se deduce que la exclusión es una E un poco rara, ¿no? La exclusión del campo de aplicación de la teoría frecuentista la exclusión del campo de aplicación de la teoría frecuentista de sucesos que no puedan repetirse. O sea, si un suceso no se puede repetir, no podemos aplicar esta teoría de probabilidades. Obviamente, si la temperatura deja de existir, pues no podemos seguir prediciendo el tiempo, ¿no? Por poner un ejemplo un poco raro, ¿no? Entonces, la exclusión del campo de aplicación de la teoría frecuentista de sucesos que no puedan repetirse. Esos sucesos que no pueden repetirse están fuera. La diferencia con la teoría clásica es que la probabilidad, o sea, la diferencia de la teoría frecuentista con la teoría clásica es muy importante. Diferencia entre teoría frecuentista
que es de von Mises. La clásica es la que es de Laplace. Por allí un matemático, un físico puso Laplace. Please, Laplace es solamente probabilidad clásica. Esos son 2 minutos y se acabó. La diferencia entre la teoría frecuentista y la teoría clásica, la primera de von Mises, la frecuentista, y la clásica de Laplace, la diferencia entre estas dos teorías es muy importante. Y es que las probabilidades no tienen que ser iguales. Para la segunda, o sea, las probabilidades no tienen que ser iguales. Obviamente esto es para la teoría frecuentista. Sabemos que en la otra tienen que ser iguales, ¿eh? Desde el punto de vista práctico, la frecuencia relativa es el único procedimiento empírico. Desde el punto de vista desde el punto de vista práctico, la frecuencia relativa es el único procedimiento empírico utilizado en la obtención de probabilidades en los fenómenos repetitivos. Vamos a poner eso por aquí. La frecuencia relativa es el único procedimiento empírico. Es decir, que vamos a la realidad, recogemos los datos y los promediamos, etcétera, ¿no? Todo lo demás es teoría. Lo único que se hace en la práctica, por ejemplo, las encuestas. Van los encuestadores y recogen los datos, se hacen las encuestas por internet. Esa es la única parte empírica. Una vez que tengamos el resultado de las encuestas, todo es teoría, ya no hay práctica. La frecuencia relativa es el único procedimiento, obtenerla, ¿no? Obtenerla es el único procedimiento empírico. Utilizado en la obtención de probabilidades en los fenómenos repetitivos. Bueno, la frecuencia relativa, único procedimiento empírico. Único, uno solo, utilizado en la obtención de probabilidades de fenómenos repetitivos. Ahora viene la axiomática del cálculo de probabilidades y termino este video aquí y voy al tercero, para que no sean de más de 1 hora.